Hola gente, ¿cómo están estudiantes, aprendices y colegas? Bienvenidos al mundo de las palabras. Para quienes no me conocen, mi nombre es Daniel Moro y en este nuevo video presentaré un tema relacionado a la gramática que ha sido pedido por varios de mis queridos suscriptores. El tema en cuestión tiene que ver con los adverbios y su relación con los circunstanciales. Comenzamos. Los adverbios son palabras invariables, es decir, que no presentan cambios en su forma para expresar, por ejemplo, el género y el número, como los sustantivos y los adjetivos. Veamos un par de ejemplos. El entrenador llegó temprano. Las chicas llegaron temprano. Se puede observar sin ninguna dificultad que el adverbio temprano no varía en género ni en número. Según su significado pueden clasificarse de la siguiente manera. Por clase tenemos de lugar ejemplos aquí, allí, allá, lejos, cerca, afuera, adentro, arriba, abajo, adelante, atrás, etc. De tiempo, ejemplos ahora, antes, después, luego, tarde, temprano, anteriormente, etc. De modo, ejemplos bien, mal, despacio, velozmente, concienzudamente y otros. Valga la aclaración que en este tipo de adverbios muchos de ellos se forman a partir de un adjetivo al que se le añade la terminación mente y conservan la tilde del adjetivo si ésta la lleva. Por ejemplo, feliz, felizmente. Feliz no lleva tilde, por tanto felizmente tampoco. Rápida, rápidamente. En cambio, como rápida lleva tilde, rápidamente también. Pero ojo, en el mismo lugar que la llevaba la palabra sin el agregado mente. Continuamos con la clasificación. De cantidad, ejemplos. Más, menos, bastante, casi, mucho, poco, demasiado, etc. De afirmación, ejemplos. Sí, también, ciertamente, etc. De negación, ejemplos. No, nunca, jamás, tampoco, etc. De duda, ejemplos. Acaso, quizá, quizás, posiblemente, etc. Pasemos ahora a la función de los adverbios. Según su función, valga la redundancia, los adverbios pueden modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Por ejemplo, ella siempre canta bien. Canta es el verbo, siempre y bien son adverbios. Ayer no cantó demasiado bien, aunque es muy buena cantante. Cantó es el verbo, no y bien son adverbios, muy, adverbio también, buena en este caso es adjetivo. Veamos ahora cuestiones que tienen que ver con el adverbio y el circunstancial. Cuando modifican el verbo, los adverbios desempeñan en la oración la función de circunstancial. Viene de la palabra circunstancia. Por circunstancial entendemos la función sintáctica que desempeña una palabra, el adverbio, o una construcción que añade alguna información referente al tiempo, al lugar, al modo, a la causa, la finalidad, la cantidad, la compañía, el instrumento, etc. Es decir, a las circunstancias en que ocurre o se desempeña la acción verbal. También pueden referirse a la afirmación o a la negación de esa acción verbal. Los rasgos que nos permiten reconocer estos modificadores son los siguientes. Veamos la imagen. Adverbio, volverá mañana. Construcción sustantiva, volverá el lunes. Construcción con preposición, volverá durante la semana próxima. Una aclaración. Cuando los circunstanciales son construcciones encabezadas por una preposición, se denominan complementos circunstanciales, como por ejemplo, vive en el sur. En el sur es el complemento circunstancial y está encabezado por la preposición en. Continuamos. La sustitución por un adverbio. Generalmente los complementos circunstanciales pueden sustituirse por un adverbio. Veamos un ejemplo. Llegamos al anochecer. Llegamos tarde. Como vemos en el ejemplo, el adverbio tarde puede reemplazar a al anochecer. Y de esa manera puedo reconocer que al anochecer es precisamente un circunstancial. Otro rasgo, la libertad de posición. En general pueden situarse en cualquier parte de la oración. Veamos un ejemplo. Hay una fiesta en mi casa hay una fiesta, no importa el lugar donde esté. Clases de circunstanciales. Según su significado, los complementos circunstanciales, de manera similar a los adverbios, pueden clasificarse en clase, lugar,
pregunta que responde el circunstancial, donde, ejemplos, en el mundo de la novela Fahrenheit 451 queman libros. Clase, tiempo, pregunta que responde el circunstancial, cuando, ejemplos, la siguiente quema será la semana próxima. Clase, modo, pregunta que responde el circunstancial, como, ejemplos, procedan rápidamente. Clase, cantidad, pregunta que responde el circunstancial, cuánto, ejemplos, me gustó mucho la versión cinematográfica de la novela. Clase, finalidad, pregunta que responde el circunstancial, ¿para qué? Ejemplos, les proporcionan los instrumentos para esa tarea. Clase, causa, pregunta que responde el circunstancial, ¿por qué? Ejemplos, han elegido a Montag por su experiencia. Clase, instrumento, pregunta que responde el circunstancial, ¿con qué? Ejemplos, el incendio se produce con su poderoso lanzallamas. Clase, compañía, pregunta que responde circunstancial, ¿con quién? Ejemplos, Montag actúa siempre con sus compañeros. Clase, duda, pregunta que responde circunstancial, no hay, pero sí hay ejemplos. Tal vez no puedan quemar todos los libros. Clase, negación, pregunta que responde circunstancial, tampoco hay, sí ejemplos, tampoco permiten guardar los libros. Clase, afirmación, no hay pregunta para el circunstancial, pero sí ejemplos. Sí, todos los libros deben quemarse. Antes de terminar, aclaro, por si alguno no lo sabe, que todas las citas usadas en los ejemplos fueron extraídas de la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Aclaración mediante, estudiantes, aprendices y colegas, llegamos al final del presente video, el que espero haya sido del agrado de todos ustedes. Si es así, háganmelo saber dándole like, presionando el pulgar hacia arriba. Recuerden también que se pueden suscribir cliqueando el botón rojo que está por allí debajo y luego la campanita para ser notificados inmediatamente cada vez que subo un nuevo video. Por lo pronto nada más, solo me resta decir muchas gracias por acompañar y participar, sean felices, lean un libro y hasta pronto.